Hola, buenas tardes. Hoy estamos con una persona que ha obtenido un premio al mejor docente en 2018, premio al profesor del año 2019 del diario de Opinión de Murcia, reconocimiento ejemplo de docente de la Unión Europea, autor de varios libros. Está con nosotros Toni García Arias y bueno, pues yo quería comentarte, somos miles de familias las que estamos sin llevar a nuestros hijos al colegio y hay miles de docentes vulnerables que están sin poder trabajar. En este momento hay muchos que están de baja. Yo me pregunto, ¿tan difícil sería compensar los profesores que no pueden trabajar, que están deseando trabajar y las condiciones no se lo permiten por su salud? Y bueno, pues todos los padres que estamos en este problema, ¿no? Que tenemos patologías y nuestros hijos no pueden ir al colegio, porque bueno, son vectores de contagio y nos pueden traer, pues hablando en plata, la muerte a casa. Sí. Entonces, ¿tan difícil sería? Tú como Pues, profesor, ¿qué opinas? bueno, buenas tardes Ana, buenas tardes Eva, un placer estar aquí con vosotras. Hubiera sido muy fácil hacerlo bien desde el principio, hubiera sido tremendamente fácil hacerlo bien. Cuando a mí me preguntaron desde diversas administraciones cuál era mi opinión, qué es lo que se debería de hacer, yo comenté que lo primero que había que haber hecho era hacer una encuesta a los padres, un sondeo a los padres, a ver qué padres estaban dispuestos a llevar a sus hijos y cuáles no por las condiciones tan difíciles en las que estábamos, ¿no? Ya no solamente los padres que tenían alguna patología o niños que tenían algunas patologías, sino padres que por miedo en ese momento no estaban dispuestos a llevar a sus hijos al colegio. Eso hubiera reducido la ratio posiblemente en un 20, aproximadamente un 20, un 30% inicialmente de padres que no hubieran llevado a sus hijos al colegio, lo cual hubiera posibilitado que hubiera docentes dedicados a la atención telemática de ese tipo de alumnos. Hay que tener en cuenta que al final del último trimestre del año pasado, del curso pasado, se hizo un enorme esfuerzo por parte de la administración, un esfuerzo económico por parte de la administración para dotar a los centros educativos de medios informáticos y de incluso de tarjetas SIM para que en caso de un nuevo confinamiento pues los alumnos más vulnerables económicamente dispusieran de medios informáticos. Toda esa ingente cantidad de dinero y todo su esfuerzo, bueno, pues se hizo como en vacío porque al parecer en el Ministerio de Educación ni ninguna de las demás consejerías tenían pensado cerrar los centros educativos, diesen los datos que diesen, ¿no? Entonces, todo eso se ha perdido, por decirlo de alguna manera. Y hubiera sido muy fácil el haber establecido esos mecanismos para que aquellos padres que quisieran una educación telemática la pudieran haber recibido tranquilamente, con docentes que quedarían, digamos, en cierta medida liberados para esa tarea, ya que habría un 20%, un 30% de alumnado que no asistiría, y por otro lado sustituir a ese profesorado que es cierto que es vulnerable, que está en una situación muy compleja, sobre todo los de infantil, que van sin mascarilla, y haberlo sustituido por profesores que estuvieran pues, en mejores condiciones o en unas condiciones mucho más sanas para poder atender a los alumnos en estas circunstancias tan complejas. Sí. Lo que estás comentando, no se han cumplido los escenarios. Se supone que según los escenarios deberían de estar preparados o estarán preparados ya unos planes digitales y todo eso. Deberíamos, deberíamos de estar preparados. De hecho, los centros educativos nos dijeron a principio de curso que teníamos que haber establecido 3 planes y era una de las medidas que yo había comentado con ciertas administraciones cuando me llamaron, que había que tener establecidos 3 planes. Un plan de presencialidad total, un plan de semipresencialidad por si había que confinar algunas aulas
y un plan en caso de que hubiera que confinar completamente el centro educativo. Serían 3 planes que habría que todo centro, yo creo que todo centro tiene desarrollado. El problema es que parece ser que la administración no tenía pensado llevar a cabo ninguno de esos planes, solamente el de la presencialidad 100%. El resto ha sido un trabajo a mayores que hemos hecho los equipos directivos y los docentes, pero que al final nos lo han hecho hacer a sabiendas de que nunca lo iban a llevar a cabo, a menos que hubiera miles y miles de defunciones de niños, porque otra razón no se entiende. Cuando ha habido centros que han tenido que cerrar pues varias aulas y ha seguido el centro funcionando igual, ¿no? Entonces, no tenían pensado cerrar centros de ninguna de las maneras. Sí, yo, por ejemplo, el día 1 de septiembre comuniqué ya pues, la existencia de mi hijo y sabía los motivos. Entonces me comentaron pues, que me pondría en contacto con Inspección de Educación. Y bueno, llamando 3 días, conseguí hablar y la señora que me cogió el teléfono me decía que no, vamos, que no valoraban las situaciones de riesgo de patologías, que mucha gente estaba llamando, que les daba igual y que ahora mismo pues que el escenario el que tenían en ese momento pues era el escenario presencial y que ya lo cambiarían, pero vamos, que estoy Sí. subiendo y subiendo y subiendo y aquí no han cambiado nada. Entonces, nosotros también pues, andamos mirando información, todo lo que podemos, para ver si podemos hacer algo. Y hay unos planes digitales, unos planes de la Comisión Europea, incluso alguno de ellos, no sé si en el 2018 ya se empezó a hacer algo, incluso ahora contemplaban también lo del tema del COVID, es como un plan digital del 2021 al 2027. ¿Sabes algo de eso? Hay unos fondos europeos relacionados con eso que he comentado antes de digitalizar los centros educativos. Y tanto ese dinero que viene de Europa como esa parte, otra parte que viene del Ministerio de Educación, es lo que se ha implementado y se está implementando. Hay una especie de que se llamará Plan PROA, una especie de Plan PROA Plus, un nombre parecido, llevará al final, que es precisamente pues eso, determinar un poco las necesidades que tienen los centros educativos y los alumnos de esos centros educativos para la digitalización. Y sé que hay mucho dinero que se va a invertir en este sentido para compensar esas dificultades que tienen de acceso los alumnos y no solo los que tienen dificultades de acceso, sino generalizarlo un poco y hacer, digamos, digitalizar mucho más los centros educativos. Es un dinero que está ahí, es un dinero que está llegando poco a poco y que los centros educativos estamos ya empezando a recibir para esa compra de material. Yo quería preguntarte y que me digas sinceramente, ¿son seguros los colegios? En mi opinión, no. En mi opinión, no son seguros. Lo he dicho varias veces. Para que un sitio sea seguro ahora mismo con las características que tienen los centros educativos, donde hay 50 metros cuadrados, hay 25, 30 niños, un adulto, mucho más en infantil, sin mascarilla, están durante 5 horas al día. Pues parece difícil que a eso le podamos llamar seguridad. Parece complicado si no hay otras medidas, ¿no? Está la medida de la distancia, que en muchos de los sitios no se está respetando. Por ejemplo, en la Comunidad de Murcia ahora mismo sí que se está respetando el tema de la distancia porque se obliga a ir a semipresencialidad, que creo que es la única comunidad que lo tiene y yo creo que es un acierto. A aquellas aulas que se pasan de un número de alumnos que no puedan mantener esa distancia de 1,5 metros. Se airean las aulas, pero ya está. Pero a partir de ahí no hay muchas más medidas, ¿no? Entonces parece que eso es insuficiente a todas luces. Tenemos que tener en cuenta que muchas de las mascarillas que traen nuestros alumnos no sabemos el kilometraje que traen. Algunas mascarillas ya tienen pues suciedad, se les ve que han sido usadas pues con bastante asiduidad, ¿no? Entonces eso yo no sé lo que puede filtrar o lo que no puede filtrar. El tema de airear las aulas pues se puede hacer cuando viene un buen tiempo, cuando hay buen tiempo, pero tampoco es un sistema que podamos decir que sea muy efectivo si no hay otras medidas a mayores, ¿no? Y hay que ver que haya circulación también del aire, porque hay muchas veces que se abren las ventanas, pero no hay ventilación cruzada, con lo cual también dificulta un poco esa ventilación, ¿no? Y luego, pues no se ha invertido en medidores de CO2 para saber si hay aulas que están más en riesgo, menos en riesgo, y tampoco se ha invertido en filtros EPA o purificadores de aire
con filtro SEPA, ¿no? Entonces, sin todas esas inversiones, sin todas esas medidas, pues parece difícil que los centros sean seguros 100%. ¿Que hay pocos casos? Pues que esa es una de las críticas cuando yo digo que no son seguros. Me dicen que hay pocos casos, yo digo que hay pocos cribados. No es que haya pocos casos, hay pocos casos conocidos, pero no sabemos en realidad si se hicieran cribados, como se ha hecho en algunos países de Europa. Cuando se hacen cribados se detectan muchísimos más casos de los que en principio aparecen, ¿no? Pueden llegar incluso a ser 1 de cada 4, 1 de cada 5 alumnos tener coronavirus. Lo que pasa es que, claro, como son asintomáticos, pues prácticamente no se nota, ¿no? Cuando llegan a casa y contagian a los padres, esos padres sí que tienen síntomas, son ellos los que van al médico, son a ellos a los que se les detecta y una vez que se les detecta, se hace la prueba al niño y da el niño que tiene coronavirus, con lo cual se determina que el contagio ha sido en el ámbito familiar, cuando muchas veces ese contagio viene y procede del centro educativo. Es difícil determinarlo si no hay cribados, ¿no? Es complicado determinarlo, pero en ese sentido, como no hagamos un cribado y mucho más ahora con todo lo que está surgiendo, donde el virus está empezando a buscar la franja más baja de edad, porque ya la franja más alta pues ya está vacunada, pues ahora mismo como no empecemos a vacunar rápidamente a docentes y como no empecemos a hacer cribados en las aulas, va a ser complicado saber si estamos seguros o no. ¿A los niños cómo se les nota? ¿Cómo llevan el tema? El estar sin poder, con el contacto físico, con los compañeros, compartir, ¿cómo lo están llevando? Inicialmente fue complicado porque era una situación muy difícil para todos. Los niños estaban viviendo en una situación donde todo lo habitual de un centro educativo, que es ese contacto físico, esos abrazos, esos saludos, esos juegos donde ellos se relacionan, pues desaparecía, ¿no? Entonces fue complicado inicialmente que se acostumbrasen, pero también es verdad que la capacidad de adaptación de los menores es 1000 veces superior a la de un adulto y en cuestión de pocas semanas los alumnos pues han aprendido a socializar de otra manera, han aprendido a que socializar no solamente se basa en el contacto, sino que se puede socializar estando en grupo y estando en conjunto. Y a fecha de hoy yo te diría que no notan, digamos, el impacto ahora mismo es bastante inferior al que pensábamos. Sí que es verdad que a nivel de aula se han perdido muchas de las actividades dinámicas que nosotros realizábamos porque al no poderse realizar un contacto o una cercanía entre alumnos, eso nos impide realizar cierto tipo de actividades de metodologías activas o de grupos de alumnos o haciendo actividades grupales. Y entonces, en ese sentido, sí que hemos perdido un poquillo esa capacidad, ¿no? Pero a la hora del impacto emocional, lo que es dentro del ámbito educativo, yo creo que se han disipado prácticamente en su totalidad. En muchos sitios, yo por ejemplo, la página de mi colegio, y sé que hay otras familias que las páginas del colegio, lo que dices tú de no agruparse, de contacto y todo eso, o sea, nosotras hemos visto imágenes que dices, madre mía, o sea, yo Sí, creo que en muchos sitios sí. se han confiado y hay muchos sitios pues que se están saltando todo eso que dices, Sí, más o menos. hay muchas veces que las imágenes que vemos, sobre todo en redes sociales, también obedecen a momentos puntuales, a ese momento de venga, vamos a sacarnos una foto y aparece ahí, ¿no? Y luego el resto del tiempo se suele mantener. Pero sí que es verdad que a mí me llegan de muchos padres, incluso de muchos compañeros, centros educativos donde no se están respetando las normas a rajatabla. En el nuestro en particular era una de las cosas que teníamos clarísimas, que las normas COVID eran fundamentales para proteger al alumnado y al profesorado hasta que la situación no cambiase. Y nosotros hemos sido muy, muy estrictos en ese sentido. Pero sí que es verdad que me llega de otros colegios que, bueno, que hay docentes que son muy laxos con el tema del uso de las mascarillas o son muy laxos con el tema de las distancias.
Es verdad que cada vez, pues, como hay un poco más de relajación en ese sentido, pues no se es tan estricto, pero la verdad es que son las medidas fundamentales para que los resultados en los centros educativos sean positivos. De lo contrario, podemos encontrarnos ahora mismo en un entorno complicado con lo que está viniendo. De hecho, las noticias que están apareciendo en prensa últimamente es pues que a pesar de que no aparece mucho, pero en los centros educativos sigue habiendo brotes, sigue habiendo contagios. Lo que pasa es que no se conocen, pero sí que aparecen en los medios de comunicación pues más secundarios y podemos acceder a ellos. Si nos relajamos, el contagio se puede multiplicar. Sí, comentabas que son momentos puntuales cuando se hacen una foto. Yo, por ejemplo, me ha sorprendido mucho ver ayer un vídeo del colegio que les corresponde a mis hijos. Un vídeo, hacían un homenaje a la mujer, abrazándose y, bueno, pues sí, es un momento, pero en ese momento se puede liar gorda. Sí. Porque se A pueden ver, contagiar. sí, una cosa es esa foto mini grupal que se puede hacer en 5 minutos una vez que hay una actividad, por ejemplo, de aula o de centro donde dice vamos a sacar una foto, pero lo que me estás diciendo de abrazos y cosas así ya supera todos los límites permitibles. Eso, Y lo desde más luego, no puedo hacer. triste es publicarlo en las redes. Creo que es muy poco inteligente, pero bueno. Es muy poco inteligente. Si lo has hecho y se te ha escapado, pues bien. Pero ya publicarlo como algo de lo que estás orgulloso es una torpeza brutal. Hay que tener en cuenta que las normas lo impiden. Eso para empezar. Y nosotros tenemos que cumplir la norma, nos guste más o menos. Eso ya cada uno a partir de las 3 de la tarde o en su tiempo libre puede pensar lo que quiera. Pero hasta que estamos en un centro educativo tenemos que cumplir las normas a rajatabla y muchos más las normas sanitarias. Así que estar orgulloso de una foto de esas es un profundo error. Sí, pero después nos criminalizan a los padres por no llevarles al colegio, por tener miedo. Sí. Esa es una de las partes más preocupantes, la criminalización de los padres que os estáis negando de alguna manera a llevar a vuestros hijos por miedo, porque tienen patologías o porque vosotros tenéis patologías, o sencillamente por miedo en estas circunstancias tan particulares, ¿no? No estamos hablando de homeschooling, que es algo absolutamente diferente y de lo que yo no soy partidario por diferentes razones. Estamos hablando de un momento puntual donde todos día a día nos estamos jugando la vida. Es así. Si te coge el virus, te puede coger bien o te puede coger mal, pero no sabes cómo te va a coger a priori. Por tanto, todos estamos arriesgando nuestra vida en cuanto ponemos un pie en la calle. Y hay padres que lo asumen de una manera y hay padres que lo asumen de otra. Y tienen derecho a asumirlo de esa manera. Y también hay padres que se pueden permitir el estar en casa con sus hijos y también tienen derecho en estas circunstancias tan excepcionales a tomar esa medida. Y la administración debería permitírselo y debería darles facilidades para que sus hijos pudiesen tener una educación telemática a distancia de calidad como se puede hacer, porque se demostró que se podía hacer. Entonces, cuando se toman ese tipo de medidas tan brutales, sin atender a las necesidades y a la individualidad de cada persona y de cada entorno familiar, a mí me parece un profundo error y me parece una torpeza por parte del Estado y por parte de las consejerías. Y mucho más grave, y lo he dicho siempre y a veces me critican y me da igual, y mucho más grave cuando realmente los casos graves de absentismo, pues lo siento mucho, pero servicios sociales hace más bien poco y el Estado hace más bien poco. Y nos encontramos con casos graves de alumnos que no acuden al centro educativo desde hace años y lo único que hay sobre ellos son cientos de papeles rellenados, pero poco más. El niño pasa 2 años sin acudir al centro sin que el Estado sea capaz de garantizarle su derecho. Y cuando unos padres sí que quieren ir, pero por las circunstancias han decidido que este año no, entonces es cuando corremos todos para atacar a esos padres. Hombre, a mí me parece discriminatorio y bastante lamentable. Sí, es bastante lamentable porque ahora mismo la verdad es que se han dado una prisa, o sea, se han dado una prisa tremenda. En mi caso, en menos un chico, ya estábamos sentados en el ayuntamiento, en la oficina de la asistenta social, o sea, pero una prisa terrible. Y bueno, lo que comentaba antes, lo que contábamos de lo de las imágenes de los colegios, o sea, por ejemplo, Ana dice de abrazos, y en otras situaciones he visto coreografías en los patios con contacto, villancicos
villancicos, 1, 2, 3 villancicos, o sea, la leche, Sí, es la leche. sí. A ver, Y hay centros educativos que no acaban de entender también la situación. Damos como normalizada la situación porque parece que en nuestro centro no hay casos y entonces pues nos relajamos, pero es que tú no sabes exactamente si algún niño tiene coronavirus o no, porque no, normalmente ellos suelen ser asintomáticos. Si tú haces, si tú sigues manteniendo tus actividades de toda la vida, que muchas de ellas son grupales, como puede ser los villancicos de Navidad, como puede ser el carnaval, pues estás exponiendo a los niños a una situación de posible contagio. Si es que es también una confusión que tenemos, porque yo a veces tengo discusiones en este sentido con compañeros, con otros docentes, que dicen, es que los niños, es que los niños, es que los niños no, es que tú tienes que protegerlo. El proteger a un menor no significa que tú le des absolutamente todo, le permitas absolutamente todo. El proteger a un menor es cuidar de él. Y si tú sabes que en estas circunstancias el cuidado es que no se arriesgue a contactar con otro o que mantenga la distancia de seguridad, por mucho que te duela, la protección es superior a todo aquello que pueda conllevar de positivo el que cante un villancico al lado del compañero. No lo quieres más por seguir con el villancico que prohibiéndoselo, todo lo contrario. Porque cuando nosotros tomamos estas medidas extremas, nosotros hemos suspendido, por ejemplo, la Navidad, el Festival de Navidad, hemos suspendido el Carnaval, hemos suspendido en nuestro centro, habitualmente es un centro muy, muy movido donde llevamos sobre 18 proyectos al año. Es una barbaridad. Y este año hemos decidido pues calmar la situación, relajar la situación, llevar a aquellos en los que sí que se puedan mantener las medidas de seguridad y las medidas sanitarias, pero en el resto no. Y no podemos decir, no, es que pobres niños tienen que socializar, es que pobres niños tienen que jugar, es que pobres sí, tienen que hacerlo, pero lo primero que tienen es que vivir. Y para vivir lo primero que tienes es que protegerlos. Luego ya cuando acabe esta situación de virus, ya volveremos todos a la normalidad, ¿no? Pero mientras, lo único que hacen aquellos que los exponen a esa situación es a exponerlos también a una posible situación de contagio. Es así de duro. Yo te quería preguntar, tal como está la situación ahora, ¿pueden suspender a los niños sin haberles evaluado? Sí. Tal como está la situación por normativa, si tus hijos no han ido al centro educativo porque tú no has querido, sin embargo, tienes la obligación de llevarlos, los docentes tienen terminantemente prohibido hacerles una evaluación. Pero al final tienen derecho a tener la evaluación final, ¿no? No, suspenderían todas las evaluaciones. No tienen derecho a hacer evaluación porque tú has decidido no llevarlos. Tú lo que sí que puedes hacer es a final de curso sí que se les puede llevar para que realicen los exámenes porque sí que tienen derecho a realizar los exámenes. Pero si no hacen los exámenes no tienen derecho a evaluación, si no los hacen presenciales. Telemáticos no hay obligación ninguna de que al contrario, los docentes tienen prohibido hacer evaluaciones telemáticas a aquellos alumnos que puedan ir al centro, según la administración, y los padres hayan decidido que no vayan. Otra cosa distinta es que tú los lleves. Si los lleves, sí que tienen derecho a hacer sus exámenes finales como el resto de compañeros, igual. Es que aquí en el País Vasco, en inspección, a mí me han explicado que él tiene derecho al examen final, que como la evaluación es continua, que si no se hacen esos exámenes, no, pero que la evaluación final sí que tienen derecho. Sí. Bueno, no lo hemos, eso no lo sé, no me lo han... Telemática lo dudo porque tal como está la normativa es los docentes, por lo menos que yo sepa de las comunidades que yo toco, me han dicho que no, prohibido. Otra cosa es presencial. Presencial, por supuesto, tienen derecho. Tú los llevas los últimos días de clase y ellos tienen derecho a su evaluación como cualquier otro alumno. No se les puede denegar. Me pregunta una chica de Murcia que, bueno, pues que en vuestra región desde casi del principio están consentidas las clases telemáticas. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo se están dando y cómo...? A mí me gusta. Yo creo que de las comunidades, la medida de la comunidad autónoma de la región de Murcia, aunque mucha gente lo critica, yo creo que es la correcta para mantener las medidas de seguridad. Es decir, las medidas de seguridad lo que te decían es que tiene que haber una distancia de 1,5 metros entre alumnado. Si esa distancia no se puede garantizar, se pasa a semipresencialidad. Con lo cual, se hacen unos grupos de alumnos
y hay alumnos que a lo mejor dejan de ir un día. En secundaria es verdad que está funcionando regular, porque son demasiados días los que no van a clase y a veces a mí me han informado de que hay veces que no se les atiende de manera adecuada en ese día telemático. Yo creo que es un híbrido, está a mitad de lo que sería deseable, pero dentro de lo que cabe está medio funcionando bien, por lo menos para mantener las medidas de seguridad. Si no creemos en las medidas de seguridad y no creemos que haga falta ese 1,5 metros de distancia, pues es otra cosa distinta. Pero si queremos garantizar ese 1,5 metros de distancia, yo creo que la única solución es ir a semipresencialidad, aunque lo ideal hubiera sido que desde principio de curso se estableciesen mecanismos para que hubiese más aulas disponibles, para que hubiese lugares, como se ha hecho en Dinamarca, como se ha hecho en Noruega, disponibles para esos alumnos sobrantes, entre comillas, que formaran parte de otros grupos y que pudieran asistir pues en un hall de hotel o en una zona de la biblioteca, etcétera, etcétera. ¿No? Eso hubiera sido lo ideal. Pero a fecha de hoy, como eso no se ha hecho por parte de la Administración, que ha sido un profundo error, pues es un híbrido ahí que no es tan malo. En todo caso, lo que está funcionando mal es la atención en algunos sitios, porque mi centro en particular, y sé de otros centros que está funcionando muy bien, esa atención que tienen que recibir los alumnos cuando no acuden a clase. Pero por el resto me parece que ha funcionado y me parece una medida acertada. Con respecto a las instrucciones que os dieron al principio de curso y eso, o sea, las instrucciones de los protocolos, que era simplemente las distancias, los geles hidroalcohólicos y, bueno, un poco las instrucciones referente pues, a la situación que tenemos muchas familias que estamos afectadas respecto a lo de los expedientes de asentismo y eso. Tú estás en contacto, te llegan informaciones de muchos docentes de todas las comunidades. Sí. Como un poco el tema este de lo de las instrucciones, o sea, gel hidroalcohólico, la distancia y mascarillas a partir de bueno, primero de primaria. Bueno, eso, mascarillas, sí, eso es. En general, y luego pues lo más básico es en infantil sobre todo que no haya, en infantil en primaria, que no se compartan material y como reglas sanitarias básicas poco más. Luego cuando vino un poco el invierno, pues la medida de poner la calefacción, de airear las aulas, aunque dentro de lo de airear las aulas me han enviado de diferentes comunidades autónomas y hay disparidades, ¿no? Hay unas comunidades autónomas que ponen que hay que airear 15 minutos a la hora, otros ponen 10 minutos a la hora. En realidad debería de estar toda la hora ventilándose. Pero bueno, por ahorrarnos unos euros y no poner filtros en las ventanas o no poner purificadores de aire con filtros EPA, pues te dicen que, bueno, por lo menos airear, ¿no? Eso eran las medidas fundamentales estrellas. Luego, con respecto, sí que es cierto que, por ejemplo, en mi comunidad, con respecto a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales que tenían patologías incompatibles con COVID, principalmente de alumnos, pero también de padres, es cierto que a partir de octubre se empezaron a tomar medidas. Para mí muy tarde, porque ya digo, esta situación ya la teníamos todos más que sabidas en agosto. De hecho, los equipos directivos en agosto estuvimos trabajando igual porque había que hacer los planes de contingencia, había que señalizar los centros, había que comprar material COVID, había que comprar material informático, es decir, que estuvimos trabajando y se sabía perfectamente que el 1 de septiembre la situación no iba a ser de 0 casos y que ya el COVID habría desaparecido, ¿no? Pero en nuestra comunidad en particular sí que se ha atendido dentro de lo que cabe bastante bien a esos padres que tienen patologías o a los hijos que tienen patologías. Se incorporó la figura de un maestro COVID de infantil y un maestro COVID de primaria, insuficiente porque siempre los recursos de primaria y de infantil son insuficientes, pero bueno, se tomó esa medida y sí que se está atendiendo a los padres que tienen algún tipo de enfermedad incompatible con COVID o de niños que tienen ese tipo de patologías, ¿no? De todas formas, es un rango demasiado alto. Yo lo bajaría mucho más el rango de enfermedades que envió la consejería y lo subiría mucho más porque hay patologías que en principio pueden parecer más livianas y que luego con un contagio COVID se puede complicar, ¿no? Pero llegó tarde porque se empezó a aplicar el 1 de noviembre aproximadamente, con lo cual ya llevábamos 2 meses de curso, 2 meses en que a esos alumnos no se les atendió porque obviamente no iban a venir al colegio y no había instrucciones correctas
porque por otro lado parece ser que los directores ahora somos enfermeros, somos médicos y tenemos que saber de todo. Nos decían que éramos nosotros los responsables de decir qué niños sí, qué niños no, cuando nosotros no dominamos esa terminología médica. Pero sí que es verdad que en otras comunidades autónomas no se les ha hecho ni el más mínimo caso. Es decir, vas o vas, no hay otra opción. La otra opción es abrirte un parte de absentismo. Un profundo error, lo vuelvo a repetir, un profundo error. Hay que atender a esas necesidades. Estamos jugando con la salud y si es cierto que el derecho a la educación es fundamental, el derecho a la salud está por encima y es primordial. Y ahí, en ese derecho a la salud, cuando tenemos un niño con patologías, tenemos un niño débil, porque había casos en nuestro centro en particular y en otros centros de niños que tenían cada 2 por 3 tenían vueltas del estómago, tenían problemas alimenticios o tenían debilidades porque eran niños pues más bien débiles y esos no estaban recogidos dentro de esas patologías. Sin embargo, habría que haberles dado alguna solución porque al coger el coronavirus y se llegan a infectar, el resultado podría ser bastante alarmante, ¿no? Y en ese caso está claro que son los padres los que tienen derecho a decidir que con las patologías de mi hijo yo tengo miedo a que acuda al centro y solicito al centro que me den una educación telemática. Y los centros, a través de la administración, deberían haberlo dado. El amenazar única y exclusivamente no es una solución, desde luego. Pues sí, sí tienes toda la razón. Nosotras nos vamos todas para Murcia para ver No, si, por favor, por fin conseguimos que a los críos pues, les den una educación como se merecen, o sea, una educación digna. Por sí. ejemplo, en muchos centros, en el caso, los niños que son positivos, o sea, tienen la información o sea, la formación, la educación telemática, pues prácticamente a tiempo real. Y sin embargo, a los nuestros, a los de nuestras familias en general, de todas las comunidades, se nos niega. Entonces es algo que no entendemos. Creo que es una discriminación, o sea, están saliendo perjudicados los críos, pero enormemente. Totalmente, totalmente. Y por cabezonería, ¿eh? Yo creo que es cabezonería, porque la posibilidad hay. Los profesores demostraron el día 14 de marzo, cuando se cerraron los centros educativos, el sábado 14 de marzo, los profesores y los maestros enseguida se pusieron en contacto, pues yo creo que fue un ejemplo de cómo en 48 horas se pasó de una educación presencial a una educación telemática. Yo creo que se hizo bastante bien para las circunstancias en las que tenemos. Yo creo que los docentes dieron pues un ejemplo de profesionalidad como nunca más se va a volver a ver, ¿no? Y demostramos que estábamos capacitados dentro de las dificultades, porque a veces hubo un exceso de celos porque había muchos padres que decían que enviábamos tareas de más, pero era verdad que era un exceso de celo por decir que no falte, ¿no? Pero yo creo que se trabajó muy bien y se demostró que se podía hacer. Entonces, si se puede hacer, ¿a qué viene esa necedad y esa insistencia y esa cabezonería de no hacerlo sencillamente por no permitirlo? Si no va a haber un efecto contagio, si los padres que quieren llevar a los hijos al colegio los van a llevar y los que no, pues van a ser los que digan que no, pero no va a haber un efecto contagio. Por tanto, no sé qué miedo hay a ese porcentaje de padres, que no son muchos en España, pero no sé qué miedo hay a ese porcentaje de padres que además tienen justificación porque tienen papeles de que sus hijos padecen patologías o de que ellos mismos padecen patologías. No sé a qué viene esa cabezonería de no permitirles una educación telemática que es de calidad, que se puede hacer de calidad. Obviamente es diferente a la presencial, pero con lo que hemos aprendido del confinamiento y con personal adecuado, que no es más que necesario que contratar un poco más de profesores en vez de invertirlo en corrupción, pues invertirlo en profesorado, por ejemplo, pues se mejoraría ese aspecto y no llevaría tanto, no sería tan dramático. Eso sí, como dicen muchos, es que los niños tienen derecho a la socialización y es verdad que como la manera presencial en infantil, primaria y secundaria no hay ninguna. El aprendizaje presencial es fundamental porque muchos de los aprendizajes de los menores se basan en sus relaciones interpersonales. En el patio el aprendizaje es brutal, a las normas, la convivencia. Dentro del aula pues pasa lo mismo, pero en una situación que sea normal. En una situación anormal, pues eso está en un plano secundario porque lo primario es la salud, ¿no? Y son los padres los que tienen que decidir qué prefieren. Se puede socializar, gracias a Dios, hace 50 años no había esto, pero hoy por hoy puedes socializar
a través de las redes, a través de los medios digitales. Si es que socializas con gente que está a 12.000 kilómetros de distancia de aquí, ¿no? Socializamos con gente de Argentina, socializamos con gente de Estados Unidos. Si es maravilloso, hoy por hoy se puede socializar, ¿no? Entonces, el drama, pues no hagamos un drama de lo que no es, ¿no? Que no es lo más ideal el estar en telemática, en educación telemática, porque se pierden algunos aprendizajes. Pues claro que no es lo ideal, pero tampoco es ideal que haya un virus rondando por todas partes, ¿no? Entonces hay que medir las cosas en su justo contexto. Bueno, hablabas de cabezonería. En junio hizo unas declaraciones la señora ministra donde decía que el 50% iba a ser presencial y el 50% iba a ser a distancia. Otro acierto más en sus declaraciones. Sí. Yo te quería preguntar, en la actualidad, cuando un docente pues se declara que es positivo, que está contagiado, ¿cómo es el protocolo? Porque bueno, ese docente ha estado antes con más compañeros, en otras aulas con niños, ¿cómo se actúa? Depende de las comunidades autónomas, aunque hay una base muy general. Este es otro de los problemas. Las comunidades autónomas en España, pues que como cada una tiene sus competencias, pues hay diferentes criterios, ¿no? Pero sí que suele haber uno básico bastante general, que es que cuando un profesor da COVID, si es un profesor en educación infantil, como los alumnos van sin mascarilla, se confina en principio a todo el aula. Y si es un alumno de primaria, depende de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que entienden que no se confina a nadie porque no se dan las circunstancias de que el maestro esté a menos de 1,5 metros durante más de 15 minutos con el mismo alumno, que eso es lo que se entiende, ¿no? A partir de ahí es cuando se establecen los criterios para el confinamiento. Es decir, que si ese profesor no ha estado sin mascarilla más de 15 minutos con una persona determinada, se considera que no hay contagio, que no hay contacto estrecho. Por tanto, no se confinaría nada más que al profesor. Pasa lo mismo con primaria en muchos sitios. Hay sitios que yo sé que por redes sociales hay gente, bueno, pues como hay trolls en todas partes y gente que me dice bueno, que no es verdad lo que digo y luego se demuestra que es falso, que sí que es verdad lo que digo. Hay sitios donde, a pesar de no mantenerse esas distancias de seguridad del 1,5, no se está confinando a la clase entera. Yo he recibido por redes sociales críticas diciendo es mentira, sí que se confinan por clase y a los 2 segundos aparecer docentes diciendo que es verdad que no se confinan las clases. No se suelen confinar las clases a menos que se den esas circunstancias. Solo se hace en infantil porque los niños van sin mascarilla. Pero si no, lo normal es que se confine única y exclusivamente al docente. Excepto, ya te digo, casos muy particulares de algunos momentos puntuales donde el docente haya reconocido que está, pues, en grupo, en mucho tiempo con cierto grupo de alumnos a poca distancia, que entonces sí que se puede determinar, ¿no? Pero lo normal es que solo se confine a la persona afectada y como mucho a los 2 o 3 que están alrededor, nada más. ¿Tienes conocimiento de que algún compañero haya puesto quejas o denuncia o algo por riesgos laborales? No. Bueno, hay uno que sí que conozco, uno que sí, que además está como de semihuelga, porque se ha negado a acudir, pero es una de las cosas que me sorprende muchísimo. Y es que yo no he recibido bueno, no he recibido denuncias de compañeros para que la tramita riesgos laborales. Es algo que es sorprendente porque se están vulnerando en muchos casos. De hecho, con las temperaturas que hubo en invierno, donde teníamos las aulas ventiladas, según marca la normativa, no se podría haber ido a trabajar porque los locales tenían que tener una temperatura determinada, 17 grados mínimo, y estábamos en sitios con 10 grados, 12 grados y 7 grados en algunos colegios, ¿no? Y no se ha denunciado. Yo creo que hay un cierto inmovilismo por parte del profesorado, lo he criticado siempre, que es muy inmovilista por determinadas circunstancias que habría que analizar también, pero sí que es verdad que es inmovilista en ese sentido a la hora de reclamar ciertos derechos que nos pertenecen. No hay ahí como un miedo a la administración, a molestar a la administración, no vaya a ser, ¿no? Pero es curioso que no ha habido, por lo menos mayoritariamente no ha habido denuncias, ¿no? ¿Y padres? ¿Padres Padres por los niños por esas temperaturas? Padres tampoco, es algo que también me asombra mucho, pero padres tampoco. Es curioso que, No entiendo nada, de verdad. no, es curioso que no sé, yo creo que yo lo haría, ¿no? Si veo que mi hijo está
en unas circunstancias determinadas donde va con un chaquetón, tiene que estar con gorro en clase y está en unas circunstancias que yo considero que no son propias de un país desarrollado como el que tenemos, pues yo creo que lo denunciaría. No denuncio o lógicamente al director, que no es culpable, ni denuncio al tutor, que no es culpable, denuncio a la administración que permite eso, ¿no? Pero no se suele hacer. No ha habido denuncias de padres por lo general, tampoco ha habido muchas quejas, lo han asumido como un mal menor. Yo creo que todos hemos asumido estas circunstancias como un mal menor, cuando yo creo que lo que ha quedado en evidencia es que la inversión en educación es muy escasa, que incluso en estas circunstancias no están pensando en invertir en educación y que muchas veces pues las escuelas se han convertido, como he criticado por ahí, se han convertido en una guardería de niños. Y para muchos padres, y lo lamento decir, luego me pondrán verde en redes, pero para muchos padres los colegios se han convertido en eso, en un lugar donde aparcar a los niños. Da igual que estén un poco mejor o un poco peor, da igual que aprendan un poco más o un poco menos, mientras estén recogidos y aguanten, va todo bien, ¿no? Creo que es un profundo error el giro este que estamos dándole a la educación en España, ¿no? Exigimos muy poco y así nos van los resultados luego a nivel internacional. Quizás exigimos en el lugar incorrecto, ¿no? Sí. Porque después posiblemente se le exija al profesor que mi hijo ha hecho esto muy bien, que apruebe, que no sé qué. Bueno, Sí. ese Sí. tema. Y los Sí, servicios eso sociales tampoco han aparecido por los colegios, saber en qué condiciones estaban los niños. No, tampoco. No suelen. Los servicios sociales, yo tengo. No, a ver, se me va a malinterpretar, pero no funcionan bien. Los servicios sociales, tal y como están diseñados en España, no funcionan bien. No funcionan bien, uno, porque no tienen herramientas suficientes para actuar cuando deben actuar, y por otro lado, porque tienen, en algunos casos, no digo todos, generalizo porque es bastante frecuente, pero tienen una concepción un poco romántica de lo que es la pobreza, ¿no? Aquellos niños que están en situación de riesgo, pues con que lleven un bocadillo para comer, pues muchas veces ya es suficiente, cuando en realidad se les está impidiendo el derecho a una educación y a una vivienda digna y a muchísimas cosas, y a veces no se interviene como se debiera de intervenir. Da miedo a quitarle la custodia a ciertos padres que realmente no deberían de tenerla, pero no se quiere actuar en ese sentido, ¿no? Y bueno, están en muchos casos, ya digo, hay gente maravillosa, que no se malinterprete, gente maravillosa que está trabajando en servicios sociales, pero también hay otra gente que se ha burocratizado y que lo que está haciendo es recogiendo expedientes, pero que a la hora de la verdad de defender ese derecho del menor, pues a veces se nos olvida, a veces se nos olvida que lo importante es el menor mucho más que el papel y mucho más que los padres, porque el que padece la situación es el menor, no son los padres. Es que lo más importante, si tenemos que poner en la balanza, lo más importante yo pienso que es la salud, porque puedes tener mucha educación, pero si traes a casa un virus y la familia falla, pues da igual la educación que puedas tener, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me choca muchísimo, bueno, es que ya lo de este país es, bueno, pues para clamar al cielo, o sea, de verdad. Sí. Que nosotros estamos intentando poner a salvaguarda nuestra familia, nuestra salud, y se nos criminaliza, servicios sociales, se les impide la educación a nuestros hijos, porque claro, quienes van a pagar todas las consecuencias de la decisión que hemos tomado son ellos. Sí. Pues ahora, pues porque están en casa, porque toda la preocupación que tienen en el colegio es si socializan, porque bueno, a nosotros nos han concedido que pueden estar en casa estudiando, pero no tienen derecho a clases online. Entonces, a mi hijo, por ejemplo, concretamente le hacen 2 llamadas a la semana de 15 minutos aproximadamente. Y lo primero es, ¿qué tal estás? ¿Con quién has hablado? ¿Has hecho ejercicio? ¿Has salido de casa? ¿Has engordado? Entonces, bueno, no le preguntan si él está bien con sus padres, con su familia, eso no se lo preguntan nunca. Mi hijo, si está mal en el colegio, no se puede abrazar a un amigo ni a un profesor, pero si está en casa tiene el abrazo de su madre o de su padre. Entonces, bueno, pues hay cosas que se están llevando muy a los extremos. Sí. Y creo que se les ha dado demasiado poder no sé, al sistema
de colegios, a directores y docentes, se les ha dado mucho poder o se han creído ellos. En este caso, yo te corregiría, los docentes y los directores estamos prácticamente atados de pies y manos, ¿eh? Lo tenemos muy complicado a la hora de la autonomía de los centros, que yo reclamo y exijo cada 2 por 3, que creo que los centros deberíamos de tener más autonomía, los directores también, ya que luego al final quienes llevamos todas las consecuencias somos los directores. Pero es verdad que lo que os decía un poco fuera de micrófono, ¿no? Se ha burocratizado todo, se ha normativizado todo, que los directores prácticamente no tenemos capacidad de decisión sobre ciertos casos que nos pudieran parecer pues absolutamente normales como el vuestro, con lo sencillo que hubiera sido que vosotros os hubierais presentado al centro educativo y yo como director os hubiera dicho, entiendo vuestra situación, vamos a hacer esto, esto y lo otro para que vuestro hijo reciba la mejor educación de calidad. Yo no puedo hacerlo. Yo no podría hacerlo porque tengo que ajustarme a una normativa que hay superior a lo que yo incluso pueda ver como normal y que yo incluso podría gestionar sin que causara ningún drama ni trauma ni a la administración, ni a vosotros, ni a vuestro hijo. Y sin embargo, no me dan esa capacidad de decisión, ¿no? Yo creo que es un problema de eso, de la normativización excesiva y la burocratización excesiva del sistema educativo, que al final lo único que hace es asfixiarnos a unos y a otros. Y luego hay un profundo error, pero en general en toda España, ya no solo en educación, de que las normas no tienen un criterio común. Cuando tú no permites a unas familias que se reúnan en unas circunstancias como las actuales, que viven a 20 kilómetros porque estamos confinados y porque hay un cierre perimetral, pero viene gente de Francia a emborracharse por las calles de Madrid o por las calles de Barcelona sin mascarilla, pues sinceramente no entiendes la norma, no entiendes la norma. Y cuando la norma dice que en ciertas circunstancias los menores hay que protegerlos y tú ves menores que están desprotegidos y que la norma les da absolutamente igual y que siguen desprotegidos 6 años después, yo te puedo contar cientos de casos, cientos de casos. Y sin embargo, que apuren mucho la norma para un caso particular de un padre que se ha negado a llevar a su hijo este año en particular por las circunstancias que tenemos, pues no entiende la norma. Esto es así. Cuando las normas son para unos sí, pero para otros no, pues al final es un criterio, es lo que se llama un sin Dios. Y al final cada uno intenta buscar el mayor beneficio para sí mismo, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que tiene este país. Tiene una cantidad de normas que para unos sí que se cumplen, pero para otros pueden vivir toda la vida sin normas, que no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos socialmente. Es que eso es innato de este país. Todos somos iguales ante la justicia, de lo cual me río, y Sí, todos somos iguales ante todo. sí, sí. Como lo de Hacienda somos todos y, bueno, es muy típico nuestro. Entonces, bueno, pues es todo un sinvivir. Me gustaría preguntarte, ¿tú consideras o en algún momento has considerado que eran reales o que se podían mantener realmente las burbujas? ¿Han existido? A ver, se han mantenido en cierta medida, yo pienso que sí que se han podido, dentro de lo que cabe, mantener lo que es dentro de los centros educativos. Por los compañeros que yo tengo, excepto ya te digo casos muy particulares que me han enviado y como el que me has comentado, donde se han vulnerado todas las medidas de seguridad y de distancia, pero sí que en cuanto al mantenimiento de los grupos burbuja con respecto a que estuvieran todos en su aula durante todo el día y que no hubiera contacto con más alumnos de otros cursos, yo creo que lo hemos mantenido dentro de lo que cabe bastante bien. Lo que pasa es que eso se ha roto una vez que se van fuera del colegio, obviamente, eso ya es difícil de controlar, y también se han roto un poco en aquellos colegios que tienen comedor y transporte. Ahí sí que es complicado ya mantener el grupo burbuja, porque un mismo alumno podía pertenecer a 3 grupos burbujas diferentes, con lo cual si te sale positivo, pues tienes que tirar a rastrear al comedor, al transporte, a su aula, entonces es un poco más complicado. Pero en general, dentro de los centros educativos sí que se ha mantenido dentro de lo que cabe bien. Bueno, yo lo de las burbujas, yo creo que eso lo veo inexistente. Porque ya una vez de que salen del colegio ya, Claro, lo del tema claro. de la burbuja es que no tiene lógica ninguna. Me pregunta una madre que a ver qué piensas de los niños sin patologías y los padres con la decisión de no llevarles al cole. A ver si, bueno, yo tener la justificación de que estamos en una pandemia a nivel mundial puede ser de suficientemente peso como para
para tomar la decisión de, aunque no tengan patologías, no llevar a sus hijos al colegio, porque aquí está visto que se ha ido gente sin patologías, ha habido ingresos de niños sin patologías, hay COVID persistente en niños y en adultos sin patologías. Entonces, pues me dicen que te haga esa pregunta, a ver qué opinión tienes. En cuanto a los niños que tienen patologías, lo tengo claro. Es decir, tendrían derecho a tener una educación telemática, absolutamente. Aquellos que los niños no tienen patologías, pero sus padres sí, también creo que tienen derecho a una educación telemática, ¿no? Y en aquellos que no tienen ni patologías ni los padres ni los niños, yo creo que en una situación de guerra vírica como la actual, los padres podrían decidir. No estoy hablando, y vuelvo a repetir, una cosa es que el homeschooling, que no soy partidario y que eso sería fácil porque no hay que hacer más que un seguimiento de si lo han traído siempre y este año no lo quieren traer, está claro que es por unas circunstancias particulares, no es porque sea un alumno asentista. Con lo cual yo creo que tendrían derecho también a reclamar una educación telemática porque esos padres en estas circunstancias de guerra vírica piensan que está mejor en su casa y no le están vulnerando el derecho a la educación si el Estado se lo da. Es así de sencillo. Con lo cual, con tal de solicitarlo y que el Estado se lo otorgue, no habría ningún problema. Por tanto, yo creo que no, que tienen todo el derecho a reclamar, tanto si tienen patologías como si no. Estamos en una situación absolutamente anormal y en una situación absolutamente excepcional. Si hubiera una guerra donde cayeran bombas cada 5 minutos, pues yo a lo mejor decidiría no ir al colegio o que mi hijo no fuera al colegio. ¿Que pierde la socialización? Me parece muy bien, pero prefiero que no haya un error de una bomba que caiga en el colegio y que mate a mi hijo. Yo lo prefiero. Entonces, en este caso hay una guerra vírica de un virus que no sé si va a caer o no va a caer en el colegio. Y no sé si lo va a coger mi hijo o no lo va a coger. Y no sé si me lo va a traer a casa o no me lo va a traer. Y como no lo sé, no tengo la seguridad y nadie me puede garantizar que eso no va a suceder, pues yo decido este año, en unas circunstancias absolutamente excepcionales, donde se han roto en millones de familias, pues decido que la mía intente no romperse. Y creo que tengo todo el derecho y creo que el Estado tiene que otorgarme ese derecho. Pues sí, tienes toda la razón. De cara al curso que viene, porque claro, nosotras nos estamos planteando que en 4 meses acaba el curso y no sé si nos vamos a ver en la misma situación cuando venga el curso que viene y a ver qué es lo que podemos hacer o si nos lo van a poner peor todavía o bueno, no sé, a ver, igual es tirar mucho así a lo largo, pero al Claro, final vemos las familias que de septiembre aquí parece que hace año septiembre y ves que esto es para largo, que las noticias que llegan no son muy buenas, de cepas nuevas, variantes nuevas, tal. Entonces, pues, bueno, pues vosotros no tenéis todavía ninguna información o no, nada, nosotros, o cómo fíjate, lo ves. es lamentable porque uno de los principales métodos de trabajo en España es a ver qué pasa. Es uno de los principales métodos. Y eso a nivel político mucho más, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué pasa. Vamos a esperar a ver qué pasa. Yo soy de los que creo que hay que prevenir y que hay que hacer una previsión, porque ya sabemos la situación. Entonces tenemos que intentar adelantarnos a ciertos escenarios que nos podremos encontrar. De aquí a principio de curso del año que viene, pues claro, quedan muchos meses por delante y pueden pasar muchísimas cosas. Pero nosotros tenemos que tener un plan por si pasan esas muchísimas cosas. Obviamente no podemos prever todo, pero tenemos que prever que puede darse unas circunstancias de normalidad porque ya de repente hay muchas vacunaciones y todo parece que está más o menos controlado y que los centros educativos ya pueden funcionar con total normalidad prácticamente, o puede darse una circunstancia donde una variante determinada pues vuelva a ponernos en una situación de pandemia otra vez. Pueden darse esos casos y por tanto, como pueden darse, hay que preverlos. Y para preverlos, pues no tienes otro remedio que empezar a trabajar ya, que es una de las cosas que las administraciones no suelen hacer, ¿no? Trabajar de manera adelantada. Pero es que hay que hacerlo ya, hay que tener esos planes previstos por si nos encontramos con una situación, pues, fantástica y maravillosa donde el virus prácticamente haya desaparecido o una situación donde volvamos a estar prácticamente en prepandemia, ¿no? Entonces, es difícil saber lo que nos vamos a encontrar, pero hay que intentar. Yo no soy muy
Yo no lo tengo todo claro. Soy positivo, soy una persona muy positiva en todos los aspectos de mi vida, pero no tengo claro que a 1 de septiembre del año que viene las circunstancias estén mucho, mucho mejor que ahora mismo. Puede venir cualquier variante que rompa un poco todo. La variante inglesa puede ser mucho más contagiosa o es mucho más contagiosa, parece ser, y puede darnos un pequeño disgusto. Puede ser que el ritmo de vacunación en este país tan particular que tenemos, pues no vaya al ritmo que tiene que ir. Puede ser que no mantengamos las medidas de seguridad todavía, porque a este país le gusta más el folclore y una fiesta que otra cosa. Y puede ser que dejemos entrar a turistas sin PCR, y puede ser que España se convierta, como en tantas otras circunstancias, pues en base de pruebas de los países, del resto de países europeos, ¿no? Puede darse todas esas circunstancias conociéndonos. Por tanto, a 1 de septiembre podemos encontrarnos otra vez con la misma situación que al 1 de septiembre de este curso. Sí, porque, pues eso, el tema de las variantes, la Navidad pasó lo que pasó y ahora están empeñados en salvar Sí, la Semana Santa, lo que dices tú, el sí. folclore y todo eso. Mm, Y a ver qué pasa ahora con el salvar la Semana Santa, a ver mm. qué daños colaterales y qué se nos viene encima. Sí, es eso, es siempre un poco aparte España es un país muy poco disciplinado, es un país que no está acostumbrado al sacrificio. Hemos perdido eso desde hace muchísimos años, entonces nos podemos encontrar con una situación pues complicada. Tú fíjate, yo estoy publicando por redes sociales que mientras en ciertos países de nuestro entorno están subiendo los casos otra vez de coronavirus, de contagios por millón, España está bajando y está en unas circunstancias fantásticas. Es un momento ideal para cerrar. Es un momento ideal para cerrar y para ya asfixiar mucho más al coronavirus, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que nosotros nos relajamos de una manera extraordinaria. Entonces, en vez de cerrar fronteras, en vez de decir, bueno, estamos en una situación fantástica, vamos a sacrificarnos un poquito más, vamos a aguantar un poquito más, porque de aquí a unos meses puede ser que estemos en una situación maravillosa. Pues no somos capaces. Una vez que hemos metido el primer gol, por decirlo de alguna manera, pues ya nos desbocamos y ya nos da todo un poco igual, con lo cual lo más seguro es que nos empaten, ¿no? Y estamos dejando venir a gente de Francia, por ejemplo, que están subiendo sus casos de contagios y se han abierto las fronteras y entran por España y por la frontera como perico por su casa. Entonces, vamos a salvar la Semana Santa sacrificando pues el verano, o al revés, o sacrificando el resto de meses hasta que llegue el verano, que volvemos a querer salvarlo. Lo único que hacemos es, entre unas decisiones y otras, seguir destrozando familias, que al final los números que aparecen están muy bien, pero son huérfanos, son padres sin hijos, hijos sin padres, niños sin abuelos, y eso es el drama, ese es el drama que se vive a diario prácticamente. Y eso es lo primero que tenemos que salvar y es la primera responsabilidad de los gobernantes de un país. Es que nos han acostumbrado a las cifras y no nos damos cuenta que detrás de esas cifras hay nombres, apellidos y familias. Sí. Ese es el problema. Sí. Y bueno, pues hay que salvar Navidad, hay que salvar Semana Santa, hay que salvar verano, cuando el próximo año va a haber también Navidad, va a haber Semana Santa. Claro. Y lo podríamos disfrutar. Hay personas que se han quedado en el camino por querer disfrutar las Navidades. Sí. Entonces, este es nuestro país. Tenemos lo que nos merecemos, tal cual. Porque quien está ahí está porque los que estamos aquí abajo lo hemos decidido. Pero yo pienso que otros igual tampoco lo habrían hecho mejor, ¿eh? O sea que... No. Porque en cada comunidad hay de un pelo distinto y lo están haciendo exactamente igual. Entonces, yo pienso que... No es un problema político ya, ¿eh? El problema de la política en España es que son mediocres, la mayoría. Son gente muy mediocre, da igual que estén en un partido que en otros, todos son absolutamente iguales en cuanto a la mediocridad, ¿no? Llegan los más mediocres, se tiene una concepción española de que llegar al poder es para aprovecharte de él. Es un problema de concepción social, ¿eh? No, es muy difícil cambiarlo porque cambien de color o no, al final el funcionamiento de la administración es prácticamente muy parecido.
El problema es de una raíz social que es permisiva con este tipo de cosas. Si España fuera otro país o si los ciudadanos españoles fuéramos otro país, desde luego no tendríamos los gobernantes que tendríamos porque sencillamente no lo permitiríamos. Mientras que en Japón, con su cultura, en cuanto uno defrauda un yen, ya tiene que pedir perdón y prácticamente se tiene que hacer el harakiri, aquí no pasa absolutamente nada y se olvida, ¿no? Y eso es un problema social, es un problema de que somos así, somos, por decirlo de alguna manera, somos vagos, somos maleantes, somos indisciplinados, nos da todo un poco igual, protestamos en los bares, pero con la cerveza ya se nos olvida, nos da igual que nuestros sueldos sean miserables. Yo discuto con gente y digo que España es un país absolutamente miserable. Un alemán puede venirse a España un mes de vacaciones, un español medio no se puede ir a Alemania ni 10 días. O sea, que somos un país pobre. Los ricos son muy pocos, pero en realidad somos un país pobre que no exige nada, que no exige al empresario, que con tener sol y playa nos llega. Entonces da prácticamente igual quien gobierne, porque esa concepción se tiene que cambiar desde abajo, ¿no? Se tiene que cambiar socialmente y socialmente no estamos para eso. Por eso yo me dedico a la educación, precisamente porque creo que por lo menos intento crear o desarrollar una concepción por parte de mis alumnos crítica, que sea responsable, que sea honesta, que sea sincera y que critique todo esto, porque si no España tiene una difícil solución. De hecho, no es por nada, pero pregunta por Europa adelante qué imagen tienen de nosotros y es la que es. Es la que es. Es triste y es duro, pero es así. Damos risa. Pues sí. Damos risa fuera de España. Sí. Además es que nos creemos importantes, nos creemos algo muy europeos y muy tal, pero somos el bar de Europa, es lo único que somos. Y yo te lo puedo decir no por lo que me pueda parecer, porque hay gente que dice, no, pero no, te lo digo porque conozco, pues por como trabajo con profesores de extranjeros y a través de Erasmus y tal, y cuando hablas de ya en el plano personal y ya hay una confianza como para que te digan cómo nos ven, pues no salimos muy bien parados, es la verdad. Ay, Dios, es que te iba a preguntar algo, pero ya oyendo, es que vamos, no, yo muchas veces cuando hablamos entre nosotras, yo digo, somos los frikis de Europa. O sea, por ejemplo, en el resto de países cerraron colegios, haciendo las cosas bien, y aquí es que no hay manera. No. Hasta dónde vamos a tener que llegar, porque es que no hay manera. Pues estás en contacto, tienen que alucinar, ¿no? Sí, ¿Qué te dicen? A ver, ellos dicen que nosotros somos bastante desastrosos en cuanto a las tomas de medidas con las decisiones, ¿no? Por lo general, ellos se sorprenden mucho de la incapacidad, o mejor dicho, de que seamos tan blandos a la hora de aplicar ciertas normas que ellos entienden que son básicas, ¿no? Ellos tienen criterios muchísimo más claros. Fíjate, ahora mismo países europeos ya están haciendo cribados a los alumnos porque consideran que como el virus, y lo hemos hablado en el programa Horizonte, lo hablamos pues hace unas semanas, como se entiende que el virus por arriba no puede atacar a la franja de edad superior y parece ser que puede ser que gire de tal forma que empiece a atacar a más jóvenes, ¿no? Pues en algunos sitios ya se están haciendo cribados en colegios, se está empezando a pensar en vacunar a la gente más joven, se toman decisiones. En España, pues siempre la imagen que tienen es de que vamos un poco a salto de mata, que no tenemos digamos, una estructura clara de lo que tenemos que hacer. Unas veces hacemos una cosa y otras veces hacemos otra sin mucho criterio, ¿no? Y esa es la idea que tienen un poco nosotros. En el plano educativo, pues un poco igual, ¿no? Nos dicen que con el trabajo Erasmus, que trabajan muy bien con los españoles, pero que sí que es verdad que no somos muy serios en general en algunas cosas, no solemos ser muy puntuales, cosas que en Europa pues sí que le dan mucha importancia, ¿no? Por ejemplo, en Alemania yo entro a un instituto donde hay chavales de 18 años y yo entro a clase y se ponen de pie. Se ponen de pie y me saludan y dicen, buenos días, señor García. Aquí te lanzan piedras, ¿no? Hay una diferencia bastante grande, ¿no? Aquí no te tiran por la ventana porque no pueden, pero es así. Y ellos lo consideran como normal, esa educación les ha funcionado, les funciona y a nosotros la nuestra no nos está funcionando y no
y no estamos tomando medidas, ¿no? Ese colegueo, pues, tan típico español, esa camaradería tan típica española, tan latina, para unas cosas están bien, pero para la educación no. Y ellos se sorprenden mucho sobre todo yo como recuerdo con unos suecos que me decían que la cantidad de tiempo que perdemos en España diciéndole a los niños no hables, no cojas eso, no tires lo otro, no recoge la libreta, sácalos dice que es un tiempo que allí, que claro, son 10 minutos al día prácticamente por asignatura, que claro, son al cabo de 10, 50 minutos es una hora, al cabo de un año son 360 y pico horas, ¿no? Entonces, claro, solamente con una asignatura, entonces ellos eso no lo entienden, ¿no? Que se pierda tanto tiempo con esas cosas, son más serios, más estrictos, cumplen las normas más a rajatabla, hay de todo, pero las suelen cumplir y por eso cuando extranjeros se quieren emborrachar o quieren optar a otro tipo de ocio que no es el que debiera ser, viajan a España. Y Sí, por desgracia es así. Nos guste más o sí, nos guste sí, menos, es así. Es que aquí sí, hemos pasado del pescozón por cualquier cosa en el colegio o del tirón de orejas, por ser suaves, Sí, a ir de colega con el profesor. O sí, sea, es sí. que tampoco es ni lo de antes, porque era un poco salvaje, Mm, pero bueno, yo creo que un poco de educación y de respeto y saber poner las distancias de quién es quién mm. nos vendría bien a todos. Sí, 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 sí. Y te quieren igual, ¿eh? Porque yo soy un profesor, dentro de lo que cabe, bastante estricto, y los niños me quieren muchísimo. Y cuando tengo que reñirles, les riño, y cuando los tengo que sancionar por alguna mala conducta, se lo digo, sin gritar, sin aspavientos, como somos tan dados los españoles, sino explicándole el por qué ese enfado, por qué no me gusta que actúe de esa manera y cuáles son las consecuencias que pueden tener. Y soy muy rígido y muy estricto con la normativa, pero los quiero muchísimo y les demuestro cariño y ellos me quieren igual, ¿no? Sin embargo, en España sí que hay ese miedo, hay mucho, o por decirlo, hay una nueva tendencia a que los niños te quieran mucho, mucho y para ello tienes que hacer que se diviertan mucho, tienes que ser colega de ellos, tienes que estar todo el rato pues dándoles todo lo que quieren y eso pues no es educar, no es educar. Te pueden querer igual y te pueden respetar igual, siendo mucho más estricto, porque ellos saben que cuando tú eres estricto es porque en realidad los quieres. De hecho, a mí en las navidades pasadas me pasó que unos alumnos cuando se fueron de Navidad, unos alumnos de sexto, bastante moviditos, bajaron y para despedirse de mí me dijeron exactamente eso. Dijo, maestro, sabemos que eres el que más nos quiere porque eres el que eres más estricto con nosotros, ¿no? Y ellos notan que cuando a veces eres estricto con ellos es precisamente porque los quieres, no es por otra razón, ¿no? Y eso en España pues se ha perdido, se ha perdido. Es como has dicho tú, Ana, hemos pasado de un extremo que era absolutamente nocivo al extremo contrario, ¿no? En España no sabemos el término medio, nos gustan mucho los bandazos en todos los ámbitos. Sí, pero de todo esto los responsables somos los padres, ¿eh? Sí. Mm. sí, así es. Porque, porque primero te venían a casa los hijos que me ha reñido el profesor, pues algo habrás hecho. Sí, Y sí, ahora va el padre al colegio y le puede dar un guantazo al profesor sí, tranquilamente. sí, sí, O sí. sea, Ahora es que mismo, somos así. sí, Y ahora si tú a yo, tu hijo le enseñas esa forma de actuar, mm, es el respeto que va a tener él a los demás. sí, La una de las educación, yo grandes, creo, empieza en casa. sí, sí, totalmente. Es uno de los grandes problemas que hay. La educación en casa pues ha desaparecido un poco, los padres van cansados también, tenemos un sistema económico donde trabajas 8 horas al día, 9 o 10 a veces, y no tienes tiempo prácticamente para tu familia, vas un poco estresado, no puedes atenderlos como quisieras. Entonces ahí la educación se resiente mucho, ¿no? Y luego cuando no hay esa educación o cuando los padres no quieren ser los malos de la película, les permiten todo, o con esa frase tan típica de es que son niños, como si eso justificara que quemen coches o que rompan cristales o que anden corriendo por las mesas de los restaurantes, pues al final el niño se acostumbra a que eso es lo normal y cuando sea un adolescente pues será un ciudadano pues irresponsable, irrespetuoso y que no cumpliera las normas. Entonces ahí sí que los padres, yo muchas veces lo he dicho, tienen mucho que ver, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Sí, Los padres es que somos los referentes de ellos. Entonces, si tú les sueltas la mano, si
Bueno, yo conozco a mucha gente que dice, bueno, es que para que no le falte lo que a mí me faltó, les llenan Sí, de juguetes, de aparatos, y por eso no sí, le quieres más. sí. Y luego hay una Entonces, cosa, yo lo digo en mis charlas, lo digo en mis charlas, cuando esa frase, ¿no? Cuando dice alguna, es que yo no quiero que le falte lo que a mí me faltó. Pero, ¿qué te ha faltado a ti? ¿Qué te ha faltado? Si es que a veces decimos unas tonterías enormes sin juzgar realmente lo que nos ha faltado. Lo que nos ha faltado a mucha gente en nuestra generación quizá era un padre más cercano porque fueron educados de otra forma, claro, una educación más estricta. rígidos. Pero a mí no me faltó nada porque yo salía al campo y yo hacía flechas con varillas de paraguas y iba con la vaca en el carro de mi abuelo y viví una infancia absolutamente feliz sin objetos. Los objetos nos los inventábamos nosotros y no necesité nada más que quizá eso, pues a veces un padre un poco más cercano, pero nada más. Entonces, cuando la gente dice eso, no se para a pensar realmente qué es lo que necesita un niño. Un niño no necesita una PlayStation de 425 euros. Necesita un padre que sea su referente y una madre que sea su referente y un padre y una madre que los quieran. Es lo que necesita y que le dé seguridad y confianza. El resto puede vivir sin objetos ninguno. Con eso y la imaginación, cualquier niño puede volar. Así que ese tipo de frases a mí realmente a veces me impresionan. Pero ¿qué os faltó si nuestra infancia Sí, fue tremenda y feliz? pero es muy habitual oírla, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Yo, yo Lo creo sé. que no valoramos, no valoramos muchas veces lo que tenemos, no somos capaces de valorar las cosas. Sí, sí. Y ese yo creo que también es el problema. Mm, mm. La necesidad es base del aprendizaje y los niños de hoy no tienen necesidad. Yo tenía un niño rumano que he llegado de Rumanía, que era absolutamente pobre, no tenía nada, le regalamos bueno, el tutor un estuche de colores, cuidaba el estuche ese de colores como si fuera el único estuche de colores que quedaba en el mundo, mientras que el resto de niños españoles que había al lado perdían una media de un lápiz por semana. Entonces, pero al minuto siguiente lo tenían, es decir, que no pasaba nada. Ellos podían perder todos los lápices del mundo que al día siguiente sus padres se lo iban a comprar, en vez de enseñarle pues lo importante que es tener un lápiz y que no muera un árbol porque tú estás perdiendo millones de lápices. Y eso no se lo enseñamos, ¿no? Entonces, cuando no hay necesidad, cuando el niño no ve que hay necesidad, cuando pierde una cosa y enseguida la tiene por parte de la abuela o del abuelo, pues cuando pasan ese tipo de cosas, el niño pues aprende a que los padres lo único que son dispensadores de mis necesidades, única y exclusivamente. Pero no tengo padres como tal, tengo pues una máquina que me va dispensando lo que yo quiero. Y cuando soy pequeñito no hay problema. Pero cuando tengo 18 años quiero una moto. Y ahí es cuando mi padre dice que no. O cuando mi madre dice que no. O cuando le pido un móvil ya con 14 años. Y ahí es cuando entran los conflictos, ¿no? Porque desde los 0 a los 14 años no le has dicho nunca que no. Y con 14 no se lo vas a empezar a decir porque ya no te lo va a permitir él. Es el problema, que no están Pues es un gran acostumbrados al no, problema. ni a la frustración. No Sí. saben manejarla, entonces viene todo el problema viene por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues ha sido una maravilla el que estés con nosotros, el poder charlar. Si quieres, en otro momento, cuando tu agenda te deje un espacio libre, Sí. puedes Cuando volver quieras. con nosotros a hablar. Muy Y bien. muchísimas gracias por dedicarnos Como tu tiempo. tengo vuestro contacto, pues seguimos en contacto. Y sí que quiero deciros una cosa muy importante para mí. Y es que el mundo se hace bueno o malo dependiendo de quiénes ganen, ¿no? Yo se lo digo a todos los padres. Los padres como tú, Ana, los padres como tú, Eva, sois los que tenéis que hacer que la balanza se vaya hacia los padres buenos. Porque si dejamos de esforzarnos, si dejamos de luchar, si nos amoldamos a los padres que no están educando bien, a los padres que les da igual todo, a los padres que ven los colegios como una guardería, a los padres que no exigen mayor calidad educativa, si dejamos que ellos ganen, pues al final nosotros quedaremos ahí en segundo plano. Así que vosotras sois el ejemplo y por ello tenéis que seguir luchando y luchando para que la balanza se equilibre hacia el lado positivo. Así que mi enhorabuena a vosotras por el trabajo que estáis haciendo. Bueno, Muchas nosotras gracias. somos, eso, muchas gracias. Nosotras somos pues las que estamos dando la cara, pero detrás nuestro hay Sí. muchísimas familias Somos que miles de están familias, sí. apoyando, muchas familias. Y estamos muchas veces todavía rompiéndonos la cabeza, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podríamos conseguir? ¿A qué puerta? O sea, es
todo el rato, viendo a ver cómo Pues podremos lograr esto, porque vemos que no estamos haciendo nada malo, o sea, no. ahora mismo en la situación que estamos. Pues seguir luchando, y sé que hay mucha gente detrás porque por redes sociales muchos padres pues me felicitan por dar la cara ante una Sí, situación que yo también considero injusta, y es difícil que un sí, docente pues se plantee así diciendo este tipo de cosas, pero yo creo que por encima de todo lo que tenemos que hacer es defender lo que es justo y mucho más defender a los menores, que para mí es lo fundamental. Y estáis haciendo un trabajo magnífico, así que seguid de algún lado o de otro, más tarde o más temprano, por vuestra presencia, por vuestra insistencia, se conseguirán mejoras. A lo mejor vosotros no las disfrutaréis, pero seguramente que generaciones futuras sí. Así que enhorabuena y seguid luchando. Vale, pues muchas muchísimas gracias, gracias. Tony. Gracias a Muchas vosotras. gracias. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Bueno, hasta luego.